Santo cura de Ars, sermón sobre el orgullo. ¿De cuántas maneras lo cometemos? Muy horrible es ese pecado, me diréis, preciso es que quien lo comete no conozca ni los bienes que pierde, ni los males que atrae sobre sí, ni, finalmente, los ultrajes que infiere a Dios y a su alma. Mas, ¿de qué modo podremos saber que hemos caído en él? ¿Cómo, amigo mío? Helo aquí. Podemos muy bien decir, que este pecado se halla en todas partes, acompaña al hombre en todo cuanto dice o hace, viene a ser como una especie de condimento, que en todas partes entra. Escuchadme un momento y lo vais a ver. Jesucristo nos presenta un ejemplo en el Evangelio, al hablarnos de aquel fariseo que fue al templo a hacer su oración, permaneciendo de pie ante todo el mundo y diciendo en alta voz: Os doy gracias, Señor, porque no soy como los demás lleno de pecados, empleo mi vida haciendo el bien y procurando agradaros. Aquí tenéis el verdadero carácter del orgulloso, en vez de dar gracias a Dios por haberse dignado servirse de él, para el bien, mira a todo aquello como si procediese de sí propio y no de Dios. Entremos a examinar esto con más detención y veremos cómo casi nadie escapa a las redes del orgullo. Así los viejos como los jóvenes, así los pobres como los ricos, todos se alaban y glorían de lo que son y de lo que hicieron, o mejor, de lo que no son, y de lo que no hicieron. Todos se aplauden y gustan de ser aplaudidos, todos corren de una parte a otra mendigando las alabanzas de los hombres, y cada uno trabaja por atraerse a los demás a su partido. Así pasa la vida la mayor parte de la gente. La puerta por la cual el orgullo entra más copiosamente son las riquezas. En cuanto una persona aumenta sus bienes, la veréis va a mudar de vida, hace lo que decía Jesucristo de los fariseos, esas gentes gustan de que les llamen maestros, de que todo el mundo las salude, siempre aspiran a los primeros puestos, se presentan ricamente vestida, Mateo 23, abandonan ya su primitivo aire de sencillez, si los saludáis, ni se dignaran quitarse el sombrero, apenas si inclinarán un poco la cabeza, andan con la cabeza erguida, ponen especial cuidado en escoger las más bellas palabras, cuya significación muchas veces ignoran, pero se complacen en repetirlas. Aquí hallaréis a un hombre que os llenará la cabeza dándoos cuenta de las herencias que le han tocado para hacer ostentación de la importancia de su fortuna. Toda su preocupación está en que le alaben y le tengan en mucho. ¿Se ha visto coronada por el éxito alguna empresa suya? Pues le falta tiempo para darlo a conocer, a fin de hacer ostentación de su saber. ¿Ha dicho algo digno de aplauso? No cesa ya de repetirlo a cuantos le quieren escuchar, hasta fastidiarlos y dar pie a que se burlen de su fatuidad. ¿Ha realizado, por ventura, algún viaje? Preparaos, pues, a oír 100 veces sus narraciones, hinchadas y exageradas, hablando de lo que vio y de lo que no vio con tanta desaprensión que llega a inspirar lástima a los que le escuchan. Los pobres orgullosos piensan, que de esta manera lograrán ser tenidos por personas de talento, mas lo que ocurre es que en la intimidad todo el mundo los desprecia. Ante las bravatas de cierta gente, una persona seria no sabe abstenerse de formular para sus adentros este o parecido juicio: he aquí un soberbio, el pobre piensa ser creído en todo cuanto afirma. Ved a un artesano contemplando la obra de otro, hallará en ella 1000 defectos y dirá: ¿qué le vamos a hacer? Su capacidad no da más de sí. Pero, como el orgulloso no rebaja nunca a los demás sin elevarse a sí mismo, entonces, a renglón seguido, os hablará de tal o cual obra por él realizada, diciéndoos que ha llamado la atención de los inteligentes, que se ha hablado mucho de ella. El orgulloso, al toparse con varias personas reunidas, generalmente cree que hablan de él ya en bien ya en mal. Se trata de una joven agraciada, o que tal cree ser. La veréis andar con un aire de afectación, con una vanidad cual de princesa. ¿Está bien provista de vestidos y adornos? Pues con el mayor disimulo dejará muchas veces su ropero abierto para que se enteren de ello los que frecuentan su casa. ¿Quién se enorgullece de su hogar y de sus bestias? ¿Quién de saber confesarse, de saber orar bien, de presentarse con mayor modestia en el templo? Una madre se enorgullecerá de sus hijos, un labrador, de tener las tierras mejor cultivadas que otros a quienes critica y se envanecerá de su saber. Un joven petimetre lleva con ostentación una gran cadena en el chaleco, pero, si se le pregunta qué hora es, no puede decirlo porque no tiene reloj. Otro, que lo lleva, a cada momento habla de si es tarde o temprano, para tener ocasión de lucirlo ante los demás. Si es un jugador, tomará en su mano todo lo que tiene o hasta lo que pidió prestado, para dar a entender que no le importa perder unos pesos.
¿Y cuántos hay que, para asistir a una partida de placer, tienen que pedir prestado no solo el dinero sino también el vestido? Es una persona que entra por primera vez en relaciones con una familia donde no era conocida. Enseguida la oiréis dar grandes explicaciones acerca de su abolengo, sus bienes, su talento, y todo cuanto puede contribuir a que formen de ella un elevado concepto. Nada más ridículo, nada más tonto que estar siempre dispuesto a hablar de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho. Oíd a un padre de familia, cuando sus hijos se hallan en estado de poder contraer matrimonio. En cuanto se le ofrece ocasión, habla de esta manera, para que le oiga todo el mundo: tengo prestados tantos miles de pesos, mis tierras rinden tanto, mas pedidle tan solo un real para los pobres, y os contestará que no tiene nada. Un sastre o una modista habrán acertado en la confección de un traje o un vestido, si se ofrece la ocasión de ver pasar a la persona que lo lleva, y alguien alaba el vestido y quiere saber su autor, pronto responden: mirad bien, es obra mía. ¿Por qué hablan? Pues para dar a conocer su habilidad. Si no hubiesen acertado, y los comentarios fuesen desfavorables, se guardarían muy bien de abrir la boca por temor a la humillación. Y no hablemos de las mujeres en lo concerniente a las cosas del hogar. Mas he de advertiros que este pecado debe ser aún más temido entre las personas que parecen profesar una gran piedad. He aquí un ejemplo: Orígenes. Pastor Apostólico, tomo 1, página .261. Nota del Santo. Este maldito pecado del orgullo se desliza hasta entre los que ejercen las más bajas funciones. Así un trabajador de tierras, un podador, por ejemplo, si le ocurre practicar su oficio en lugares donde acude mucha gente, veréis que pone en su obra todos sus 5 sentidos, a fin, dirá él, de que los que pasen por aquí no puedan decir que no sé mi obligación. Este pecado se mezcla también con el crimen o con la virtud. ¿Cuántos son los que se glorían de haber hecho el mal? Escuchad la conversación de algunos bebedores: dirá uno, el otro día me topé con fulano, apostamos a quién bebería más sin embriagarse, y le gané. Es también orgullo, desear riquezas que no se tienen o envidiarlas de los demás, por ser los ricos respetados en el mundo. Hallaréis algunos que, según su manera de hablar, son humildes en extremo, y llegan hasta despreciar su persona, como si públicamente quisiesen confesar su pequeñez. Mas decidles algo que los humille de verdad. A la primera palabra les veréis erguirse, y plantaros cara, y hasta llegarán al extremo de desacreditaros y volver contra vuestra reputación, por el pretendido agravio que le habéis inferido. Mientras se los alabe y lisonjee, serán ellos muy humildes. Otras veces sucede que, cuando delante de nosotros se habla con encomio de otra persona, nos sentimos molestados, cual si aquello nos humillara, ponemos mala cara, o bien decimos: es como los demás, fue ella quien hizo esto o lo demás allá, no posee las bellas cualidades que le atribuís, se ve que no la conocéis. He dicho que el orgullo se mete hasta en nuestras buenas obras. Son muchos los que no darían limosna ni favorecerían al prójimo si no fuese porque, mediante ello, son tenidos por personas caritativas y de buenos sentimientos. Si ocurre tener que dar limosna delante de los demás, dan mayor cantidad que cuando están a solas. Si desean hacer público el bien que han practicado o los servicios que a los demás han prestado, comenzarán hablando de esta manera: fulano es muy desgraciado, apenas puede vivir, tal día vino a manifestarme su miseria y le di tal cosa. El orgulloso nunca quiere ser reprendido, en todo le asiste el derecho, todo cuanto dice está bien dicho, todo cuanto hace está bien hecho. En cambio, le veréis constantemente preocuparse de la conducta de los demás, todo lo encuentra defectuoso, nada está bien hecho ni bien dicho. Una acción realizada con las mejores intenciones del mundo, su lengua viperina la convierte en cosa mala. ¿Cuántos hay, también, que mienten o inventan por causa del orgullo? Si les ocurre narrar sus dichos o sus hechos, ponen mucho más de lo que hay en realidad. En cambio, otros mienten por temor de la humillación. En otras palabras, los viejos se vanaglorian de lo que no hicieron. Si hemos de dar oídos a sus palabras, diremos que fueron los más valerosos conquistadores de la tierra. Parece como si hubiesen recorrido el universo entero, y los jóvenes alábanse de lo que no harán nunca, todos mendigan, todos corren detrás de una boqueada de humo, que ellos llaman honor. Tal es el mundo de hoy. Explorad vuestra conciencia, poned la mano sobre el corazón, y, forzosamente tendréis que reconocer la verdad de lo que os digo. Pero lo más triste y lamentable es que este pecado sume al alma en tan espesas tinieblas, que nadie se cree culpable del mismo.
Nos damos perfecta cuenta de las vanas alabanzas de los demás, conocemos muy bien cuando se atribuyen elogios que jamás merecieron, mas nosotros creemos ser siempre merecedores de los que se nos tributan. Y yo os digo que quien busca la estimación de los hombres es ciego. ¿Por qué, me diréis? He aquí la razón, amigo mío. Ante todo, no diré que pierda todo el mérito de cuanto hace, que todas sus limosnas, sus oraciones y sus penitencias no sean más que motivo de condenación. Él creerá haber hecho algo bueno, y todo estará estropeado por el orgullo. Pero os digo yo que es un ciego. Para merecer la estimación de Dios y de los hombres, lo más seguro es huir de los honores en vez de procurarlos. No hay más que persuadirse de que nada somos, nada merecemos, y estemos ciertos de que lo tendremos todo. En todo tiempo se ha visto que cuanto más una persona quiere ensalzarse, tanto más permite Dios su humillación, y cuanto más empeño pone en esconderse, mayor es el brillo que Dios concede a su fama. Mirad, no tenéis más que poner la mano, y los ojos sobre la verdad para reconocerla. Una persona, es decir, un orgulloso, corre a mendigar las alabanzas de los hombres, y veréis que apenas si es conocido en una parroquia. Mas aquel que hace cuanto puede para ocultarse, que se desprecia a sí mismo y se tiene en nada, hallaréis que en 20 o 50 leguas a la redonda son elogiadas y conocidas sus buenas cualidades. En una palabra, su fama se esparce por las 4 partes del mundo. Cuanto más se oculta, más conocido es, mientras que cuanto más el otro quiere hacerse visible, más profundamente se hunde en las tinieblas, lo cual hace que nadie le conozca, y él mucho menos que los demás. Si el fariseo, según habéis visto, es el verdadero retrato del orgulloso, el publicano es una imagen visible del corazón sinceramente penetrado de su pequeñez, de su nada, de su escaso mérito y de su gran confianza en Dios. Jesús nos lo presenta como un modelo cumplido, al cual podemos tomar seguramente por guía. El publicano, nos dice San Lucas, echa en olvido todo el bien que ha podido hacer durante su vida, para ocuparse solamente de su indignidad y de su miseria espiritual, no se atreve a comparecer delante de un Dios tan santo. Lejos de imitar al fariseo, que se situó en un lugar donde podía ser visto de todo el mundo y recibir sus alabanzas, el pobre publicano apenas se atreve a entrar en el templo, corre a ocultarse en un rincón, se considera como si estuviese solo ante su juez, la faz en tierra, el corazón quebrantado de dolor y los ojos bañados en lágrimas. Tanta es su confusión al considerar sus pecados y la santidad de Dios, delante del cual se considera tan indigno de comparecer, que ni se atreve a mirar el altar. Con el corazón lleno de amargura, exclama: Dios mío, dignaos tener piedad de mí, pues soy un gran pecador. Lucas 18:13. Esta humildad movió de tal manera el corazón de Dios, que, no solamente le perdonó sus pecados, sino que le alabó públicamente diciendo que aquel publicano, aunque pecador, le había sido más agradable por su humildad que no el fariseo con la aparatosa ostentación de sus buenas obras, pues os digo, afirma Jesucristo, que aquel publicano regresó a su casa libre de pecado, mientras que el fariseo regresó más culpable que antes de entrar en el templo. De donde deduzco que quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Hasta aquí hemos visto en qué consiste el orgullo, cuán horrible es este vicio, cuánto ofende a Dios y cuán duramente lo castiga el Señor. Vamos a ver ahora lo que sea su virtud contraria, a saber, la humildad.